Bueno, gloria al Señor. Por la misericordia de Dios, hoy me corresponde el sermón. Como se pudieron dar cuenta, muchos, espero que todos, hicimos una pausa en Hebreos y hemos estado hablando de algunas cosas relacionadas con la iglesia, cómo esta iglesia triunfante, llena de bendición, los privilegios, tantas bendiciones y tanta gracia de parte de Dios, ¿no? Hoy queremos continuar un poquito con un tema similar de ese, en cuanto a esa bendición de Dios que a veces también nosotros desaprovechamos, de esas bendiciones, y también pues llamar al arrepentimiento para cosas que pues en las cuales tenemos algunos pecados, inconvenientes. Ya lo verán. El texto al cual quiero que vayamos es a Marcos capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde los versículos 23 al 28. Marcos 2, del 23 al 28. ¿Ya todos lo tenemos? Amén. Inclina su rostro un momentico, digámosle: Señor, gracias. Padre, tú escuchaste la oración también de mi hermano Jason, Señor. Te ruego escuches la mía en nombre de la congregación. Ayúdanos, Señor, que esta palabra, Señor, delante de ti, primero tú eres el público, Señor, y por medio de esta palabra bendícenos, edifícanos, háblanos, redargúyenos, Señor. Usa la palabra con el propósito, Dios. No permitas que haya herejías, Señor. Las palabras de hombre, elimínalas en lo máximo posible, Señor. Y que sea un instrumento, Padre, por favor, que en la predicación te vean a ti hablando, Dios. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Realmente cuando estaba estudiando un poco el sermón y cada vez que leo de pronto textos así relacionados, me hace recordar una época cuando inicié en los caminos del Señor. Incluso no tenía muchas convicciones claras, lo que llaman yo no había nacido de nuevo. Como 2 años antes empecé a transitar en esto y realmente, personalmente, me enseñaron un evangelio basado solamente en obras, tristemente, en una lista de cosas que había que hacer. Pero muchas de esas reglas tristemente no estaban en las escrituras, no estaban. La verdad, sufrí bastante, tengo que admitirlo. Y así como yo vi sufrir a muchas personas en donde lo que llamamos mandamientos de hombres, y ellos tenían que sufrir por esas cosas y se volvieron unas cargas terribles. Por ejemplo, que en las mujeres muy comúnmente sufrían más por eso, y vi ejemplos de si usar o no maquillaje, el tema de si usar o no faldas, qué tipo de falda usar. Incluso me llegaron a decir que si yo era un líder, era un ministro, y si no usaba corbata ese día, era pecado. Me dijeron que una vez fui a cine, recuerdo, y una señora me dijo: te sentaste en silla de escarnecedores. Dios mío, yo quedé así como que, me mandó al infierno. Después, mucho tiempo después, entendí que eso no tenía nada que ver. Después sentí libertad cuando entendí bien lo que significaban las sillas escarnecedores. Sin embargo, esos son ejemplos de malas enseñanzas, ¿sí? Lo más triste es que hoy en día muchísimas iglesias todavía lo siguen viviendo, lo siguen viviendo. Y uno podría pensar: no, ya estamos en la reforma, estamos siendo bíblicos, todavía no nos ocurre. No, todavía no escapamos de eso. Tenemos un problema. Hay personas que de pronto no oraron en la mañana y ese día pecaron por eso, y ese día se les arruinó el día. Hay personas que creen que si no se arrodillaron, no oraron. Y así empiezan a montarse una cantidad de reglas, ¿sí?, que realmente no están en las escrituras. Con eso no quiero decir, ay, hermano Freddy dijo que una persona no se puede arrodillar a orar. No, al contrario, hazlo, muestra su humillación delante de Dios, amén. Pero que no se te vuelva un mandamiento en tu vida al punto de que se te vuelva una carga el problema. Ya vamos a detallar más esas cosas. No solo eso para los cristianos. Ahora imagínense el hecho de los que no son cristianos. Para las personas que no son cristianos, la hipocresía fluye mucho más y tristemente se exacerba esto horriblemente. Los juicios de la gente que está en el mundo es horrible, y para los cristianos más. ¿No han escuchado la expresión "y eso que es cristiano"? Los juzgan fuertemente, y entre ellos los inconversos se dan durísimo en ese tema. Esto tiene muchas implicaciones.
El prejuicio, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de eso. Se pierde la misericordia, se deja de ser misericordioso, se olvida de las necesidades de los demás por andar viendo estos temas. Y las bendiciones de Dios terminan convirtiéndose en cargas horribles, siendo cosas que deberíamos estar disfrutando y aprovechando, se vuelven un problema. En el ejemplo que nosotros vemos acá, por ejemplo, el Día del Señor, el Día del Señor, que el judío le llamaba el Día de Reposo, equivale aquí a Sabbat, ¿sí? El famoso Día del Señor. Vamos a hablar de ese tema y por qué se volvió un problema y cómo Cristo trata de restaurar lo que significa esta gran bendición. Es por eso que al sermón lo hemos titulado Cristo y la bendición del día de reposo, para aquellos que les gusta anotar. Pero saben que en Cristo nosotros tenemos solución a estas cosas. Esto es una promesa incluso en las Escrituras. Lo vamos a detallar también. Porque el descanso de todas estas cosas están en Cristo, de los pecados, el descanso de los pecados están en Cristo. Y el descanso de todas estas cosas están en un buen entendimiento de la verdad, de las Escrituras. Y esto es un regalo por medio de este gran Salvador. Buena parte de todo esto que he mencionado lo vamos a ver en un evento que le ocurrió a Jesús, como lo leímos en el texto, y a sus apóstoles. Básicamente también es un problema que se llama el legalismo, ¿sí? Algunos de pronto ustedes ya han escuchado bastante esto, el legalismo. En un momento lo detallaremos más, y está en relación directa con el día de reposo. ¿A qué vamos a apuntar? ¿A qué vamos a apuntar? Vamos a mostrar a Jesús como el Dios y Señor de este día de reposo. Porque si Él está por encima del día de reposo, Él es Dios. Y de esas bendiciones divinas a su pueblo. Vamos a presentar la belleza de este día de reposo, lo que para la iglesia cristiana equivale al día del Señor, normalmente guardado los domingos. Y vamos a presentar a ese Dios mucho más interesado en las necesidades nuestras, en esa misericordia, antes que en sacrificios y en ritos religiosos. Básicamente vamos a ver 4 puntos, ¿sí? El primero, una pregunta acerca del día de reposo, está entre los versículos 23 y 24. En el segundo vamos a ver la respuesta de Jesús acerca del día de reposo, el versículo 25 y 26. En el versículo 27 vamos a ver, Jesús menciona uno de los propósitos del día de reposo, y en el cuarto punto del versículo 28, que sería el último, vamos a estar viendo, Jesús menciona que Él es el Señor del día de reposo. ¿Amén? Bueno, el primer punto entonces es una pregunta acerca del día de reposo, versículos 23 y 24. Síganme la lectura, yo se los leo. Dice: aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? La primera escena, ¿cuál es? La primera escena del texto está relacionada con una actividad que están haciendo los discípulos, ¿sí? Con nuestro Señor. ¿Qué hacen ellos? Arrancan espigas. Está relacionado con el trigo. Si ya las espigas de la parte del trigo están maduras, ¿sí? Yo nunca he tenido la oportunidad de hacer eso, pero cuando están maduras se pueden arrancar y se pueden comer esas semillas, ¿sí? No hay problema. Se presupone, nosotros suponemos que ellos tenían hambre, ¿no? Ellos están por el camino y ellos tenían hambre y entran a un sembradío y ahí arrancan y empiezan a comer. Eso es lo que están haciendo. Cualquiera se pregunta: uy, hermano Freddy, ¿cómo así? ¿Una persona podía entrar allá y empezar a coger? ¿Eso no es robar? Es la pregunta que uno se puede hacer. No, no era robar. La ley de Dios permitía esto en el Antiguo Testamento, una ley de misericordia. Quiero llevarlos allá un momentico, Deuteronomio 23, 25. Deuteronomio 23, 25, miren lo que dice. Si lo tenemos: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Deuteronomio 23, 25. Entonces, ¿qué era aplicar la hoz?
La hoz prácticamente era lo que se hacía para la parte de cuando se hacía la cosecha, sí, el cegar. Es decir, si una persona entraba a un sembradío y empezaba a cortar para cegar y empezar a llevarse bultos, claramente eso era robar, ¿cierto? Porque eso no es de él. Pero si él entraba porque tenía hambre y iba, y normalmente le ocurría también mucho a los pobres, él entraba y empezaba a arrancar espigas para comer ese momento porque tenía hambre, no había ningún problema. La ley lo permitía y lo protegía. Era una ley de misericordia. Entonces, no había ningún problema. Aquí Jesucristo y sus apóstoles no estaban robando. Es más, la ley iba mucho más allá. La ley decía de que si había sembrados y había frutos de algún tipo, higos o lo que fuera, y eso caía en el piso, los higos que se maduraban, que a veces ustedes han visto, caen en el piso, ¿sí? Dios decía, no los recojas, deja que los pobres lleguen, ¿sí? Y los recojan y coman. El punto era empezar a cegar. En Israel prácticamente no había lo que llaman verjas o cercas, no había cercas, no se ponían cercas, ¿sí? También ayudando a este propósito. Las cercas hoy en día, obviamente para los ladrones, no se metan, pero ya casi no había cercas por eso, era por eso que esto era claramente permitido. Al ver esta ley de misericordia, a mí me pareció impresionante cómo Dios puso leyes bien bonitas, ¿no? Una ley en donde aprovechaba a la gente que tenía necesidades oportunas y se podía satisfacer con la ayuda del prójimo en ese momento. ¿No les parece que es una ley hermosa al ver que nosotros deberíamos aplicar esto? Aquí hay una aplicación directa de esto. Según lo que tienes, la pregunta que se puede hacer uno ahora es, ¿estás ayudando pensando en las necesidades de tus hermanos, por ejemplo? ¿O de alguien en particular que lo necesite? Según lo que tienes, ¿estás ayudando? Porque eso tenía que, la ley estaba pensada en eso. El dueño del sembrado tenía que pensar que no podía poner una cerca porque él decía, si pongo una cerca, no entran las personas a de pronto satisfacer el hambre en algún momento. ¿Estás pensando en los demás? En ese sentido, ayudándoles, ¿estás pensando en las otras personas que tienen una situación difícil o tienen necesidades a las cuales deberías ayudarle? Dios nos pone a pensar en todo esto. Marcos está mencionando el día de reposo. Cuando uno lee el versículo 23, dice, aconteció que al pasar por sembrados en un día de reposo. ¿Por qué Marcos lo menciona el día de reposo? Por todo lo que va a ocurrir ahora en adelante, ¿sí? Él menciona, ocurrió un día de reposo. En este caso significa el sábado, el sabbat, el séptimo día de la semana. ¿Qué pasaba el séptimo día de la semana? El sabbat. ¿Qué ocurría ese día para los judíos y por la ley de Dios? Algunos de ustedes ya lo recuerdan. Cesaban todas las actividades de trabajo. ¿Para cumplir cuál mandamiento? El cuarto mandamiento. Fue un modelo de honor montado por Dios y diseñado y pensado desde toda la eternidad pasada, en donde Dios hizo la creación en 6 días y en un día, el siguiente día, el séptimo, Él reposó de esa creación. No quiere decir que Dios estaba agotado y Dios estaba sudando y tenía que descansar. No, era un día de reposo, significa que Dios terminó, ¿sí? Y cesó y también se convirtió en un modelo muy bueno para el hombre y para que el hombre hiciera lo mismo. Desde antes de la ley en Éxodo y por allá en Deuteronomio, antes de eso ya Dios montó ese modelo y Dios lo volvió una ley. Cuando nosotros miramos lo que está relatando Marcos acerca del día, de este día de reposo, Marcos lo presenta y uno se da cuenta, conforme a lo que mencionamos hace un momento, la pregunta es, ¿Cristo estaba pecando y sus discípulos? Ya con lo que vimos en Deuteronomio, Cristo no estaba pecando y sus discípulos tampoco, ellos no estaban robando, estaban beneficiándose de una ley de misericordia que Dios había hecho. Ellos no estaban cosechando. Ellos no estaban cosechando en ese momento. Entonces, ellos estaban satisfaciendo una necesidad básica de hambre. Pero entonces, en ese momento, aparece la policía de la santidad. ¿Quién es la policía de la santidad en ese momento? Los fariseos. Y dicen, mira, es como cuando hoy en día uno dice, ajá, estás pillado.
evidencia, te pillé. Están violando el día de reposo. Claramente un prejuicio. ¿Saben qué creían los fariseos en ese momento que ellos estaban violando? Ellos tenían una tradición que decía que el día de reposo no se podía ni cegar, ni trillar, ni aventar, ni preparar comida. ¿Y cómo hacían? Yo decía, me pregunto, ¿cómo hacían para comer muchas veces? No podían aventar, hacer cosas. Entonces ellos decían, está arrancando espigas, uy, eso es cegar. Está violando el día de reposo. Si bien es cierto que ese día no se podía cegar, porque no era un día para trabajar y la cosecha, ¿cierto? Había que hacerlo días antes o días después y planearlo bien. Claramente ya demostramos que Cristo no estaba pecando ni sus apóstoles, ni estaban cegando. Pero uno ve algo muy importante. Había una carga de prejuicio en esto, fuerte, en esta acusación que ellos los estaban haciendo. Porque ellos estaban juzgando a Cristo de que ya estaba pecando por algo, ¿sí? Estaba haciendo eso, estaba cegando, estaba cosechando. ¡No! Ellos no estaban haciendo eso. Ni siquiera le fueron a preguntar, Jesús, sus discípulos, ¿ustedes están cosechando? Yo me imagino que Jesucristo sabiamente, no, estamos solo arrancando, cumpliendo Deuteronomio tal, y estamos comiendo porque tenemos hambre. Ah, ya. No, ellos fueron y enseguida, mira, a juzgar. Aquí una aplicación clara de lo que está ocurriendo. Saben que hay que tener mucho cuidado con el prejuicio. El prejuicio es sin saber las cosas, ya uno está juzgando, ¿no? Sin saber por qué están ocurriendo cosas. Esto le pasó a ellos. De eso hay que cuidarse. Como cristianos, cuidémonos del prejuicio. ¿Por qué? Porque realmente es ser jueces sin ni siquiera tener evidencia de en verdad podemos juzgar eso o no. Eso le hace mucho daño al alma, hace daño mucho a las relaciones con mi prójimo también. Igual, si no fueras cristiano, hay que arrepentirse de eso, ¿no? Del prejuicio. Sea incluso que ya lo estés pensando, o sea que lo has materializado diciéndolo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces pecamos por eso. Sentí convicción de pecado también cuando yo estudiaba esta parte, porque el prejuicio es algo que es algo que le llega a uno a la mente, sobre todo cuando hay personas que tienen un comportamiento reiterativo. Llegar con prejuicios es muy común, ¿no? Estos fariseos juzgaban a Jesús y a sus discípulos sin saber exactamente qué estaban haciendo, no les importaba. Además del prejuicio, esta acusación que le están haciendo está cargada de algo importante. Bueno, para mirar, que es de legalismo, como les había mencionado hace un rato. También hay legalismo. ¿Qué es legalismo? ¿Qué es legalismo? En pocas palabras es algo así como intentar agradar a Dios, ¿sí? Intentar ganar el favor divino por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia. Es decir, que yo trate de agradar a Dios portándome bien, ¿sí? Es decir, bueno, Dios, acá me porté bien, hice esto, hice una lista y por lo tanto Dios me va a decir por qué me hice esto. Es como si Dios se convirtiera en mi deudor, ¿no? Como si yo hiciera algo para que Dios me tuviera que pagarme por eso que hice. No, Dios no está obligado, ni tampoco es deudor de nadie. Esto fue lo que pasó con Jesús y sus discípulos en ese momento. Miren, durante muchísimos años, los fariseos, los que sabían de la ley, le agregaron muchísimas restricciones a la ley, muchísimas. Y todas eran arbitrarias e insufribles a lo que Dios originalmente había dado en su ley. Le agregaron. Por ejemplo, ellos no podían cargar nada en la mano derecha o en la mano izquierda. Si cargaban algo, alguien cargando una botella, decía, uy, estás haciendo esfuerzo, estás trabajando, estás pecando. Las mujeres, una mujer no se podía quitar la cana frente al espejo porque está haciendo trabajo y eso era pecado. Si tenías una gaveta abierta y le ibas a cerrar, cuidado que hubiera un mosquito.
adentro. Tenías que dejar la puerta abierta de la gaveta para que saliera, porque donde lo dejaras adentro y se muriera, estabas cazando. Y el día de reposo no se podía cazar. Cierto que parece risible, ¿no? Uno se ríe ahora, pero para allá era importante. Si alguien fue legalista aquí, yo soy testigo y lo fui durante algunos años al principio. No se imaginan la seriedad como que uno toma eso, pero eso no le sirve de nada. Ellos lo toman con una seriedad impresionante, pero uno lo analiza y es ridículo. Pero ¿por qué hicieron esto los fariseos? ¿Por qué hicieron esto durante tantos años? Si uno se pudiera pensar, mire, ellos lo hicieron para ser súper celosos de la ley y tratar de cumplirla. ¡No! ¿Saben por qué lo hicieron? No porque querían cumplir la ley, sino porque querían hacerla más fácil. Le bajaban el estándar a la ley. Si la hacían como más flexible, así ellos la pueden cumplir. ¿Y cómo se sienten? Orgullosos. Caminan 5 centímetros por encima de todo el mundo. Para ver si la podían cumplir y sentirse orgullosos de ellos. ¿Qué pasaba con eso? Producía orgullo, producía soberbia, producía sentirse superior a los demás. Entonces se perdía el propósito verdaderamente de la ley. ¿Qué ocurría? A la ley empezaban a agregarle una cantidad de cosas y obviamente se enfrascaban mucho en eso. ¿Cuál era el problema? El problema es que cuando uno trata de coger la ley y tratar de interpretarla y aplicarle cosas y ponerle mandamientos otros que no están en la Biblia y tratar de saltársela o hacerla más fácil, hay un problema y es que eso termina siendo más fácil, hacer eso termina siendo más fácil que hacer lo que verdaderamente hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esperar en la gracia de Dios. Eso sí hay que hacerlo, humillarse, apoyarse en su gracia. Reconocer que somos pecadores. Eso es más difícil, ¿sí? Apoyarse en la gracia de Dios, esperar el favor divino y que Dios me ayude para cumplir su ley. Es más difícil hacer eso porque es más fácil yo empezar a coger la ley y acomodarla para cumplirla, como hicieron ellos. No querían depositar su confianza, entonces no querían cumplir la ley, sino querían facilitarla más. En vez de dedicarse a la gracia y la misericordia en esto, no lo hacían. Miren, Cristo se los dijo en algún momento también a ellos. ¿Por qué? Porque ellos cogían estos mandamientos de hombre y lo equiparaban, lo hacían igualito a la ley de Dios. Esto era impresionante. Eso Jesucristo se los dice en algún momento, en Mateo 15 del 7 al 9. Vamos allá un momento. Mateo 15 del 7 al 9 dice: Jesucristo, como a veces en una acostumbrada forma fuerte de decírselo, les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, es un texto del Antiguo Testamento, cuando dijo: este pueblo de labios me honra. Si se dan cuenta que era hacia afuera, no era el cumplimiento interno de la ley del corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Es decir, enseñaban como una doctrina de Dios, dada por Dios de la ley, sus mandamientos. Los ponían al mismo nivel. Ay, hermano Freddy, eso era en la época de los fariseos. No, todavía ocurre. Todavía pasa. Alguna vez alguien yo le pregunté: ¿y cómo estás? Y él me respondió: matando el legalista que tengo adentro. Y en verdad tenía razón. Todos tenemos un legalista que estamos matando, en donde estamos deshaciéndonos de esas cosas y de ese orgullo y de esas leyes para querer agradar a Dios. No, eso no sirve. Y es que tarde o temprano, ¿qué es lo que ocurre? Si ellos equiparaban, y eso ocurrió y Cristo se los dijo, terminaban los mandamientos de hombre y eso nuevo, terminaban aferrándose a eso y olvidándose de la ley de Dios, olvidándose de la verdadera escritura y la verdad de la palabra. Cristo también les dijo eso. En Mateo 7, 8, antes ya se los había dicho. Mateo capítulo 7, versículo 8, miren. Les dijo Jesucristo: porque dejando el mandamiento de Dios,
Miren, se los dijo, ustedes aferren el mandamiento de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Cómo? Como la del día de reposo, como juzgar por el tema de las espigas, como lo estamos viendo ahora. Lavamiento de los jarros, el lavamiento era un ritual, si no lo hacían era pecado. Los vasos de beber, lavarse las manos, remangarse hasta acá y lavarse completamente, si eso no ocurría era pecado. Contaminaste tu cuerpo, comiste con manos inmundas. Y eso lo volvieron algo completamente igual a la ley. Y es que una persona que vive con estos legalismos, vive con una lista, la lista de las cosas que hay que hacer. Y tiene que cumplir esa lista, entonces esa lista en la medida en que la cumple diariamente, entonces él se siente por encima de los demás. Yo sí cumplo, ellos no. Yo sí lo hago, él no. Yo sí lo hago, ella no. ¿Alguien la ha pasado? ¿O solo a mí? Y es que uno legalista, quítele esa lista y no sabe nada que hacer. Se vuelve un 8, porque no va por la gracia, no va por la misericordia, no le interesa la verdad y la gracia de Dios. Solo se aferra a esa lista. Eso es lo que le pasaba a los fariseos. Con esto estaban juzgando a los discípulos, pero los juzgaban no con la ley de Dios, sino con los mandamientos de hombre. ¿Sí se dan cuenta? Hay que tener cuidado con el legalismo y hay una aplicación directa en esto, ¿saben? No solo con los mandamientos que nosotros todavía creemos que son de parte de la ley de Dios y de la Biblia. Alguna vez un muchacho, hablándole de eso, él me decía, es que lo dijo el pastor. Y yo decía, pero es que eso no está en la Biblia, no importa, lo dijo el pastor. Él tenía una ley en su vida que todo lo que decía el pastor era ley. Cuidado con eso. Muchos son los ejemplos que la iglesia vive hoy. Algunos mencionamos al principio cuando arranqué. Entonces, el problema es ese que habíamos mencionado hace un momento. Se vuelven las personas superiores a las demás. Se sienten superiores porque ellos sí cumplen, mas los otros no. Este legalismo tiene un problema. No tiene uno, tiene varios. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo como también consecuencias de esto. Jesucristo, lo que ocurre entre los versículos 23 y 24, y si ustedes miran, a Jesucristo le lanzan una pregunta, a él y los discípulos, le preguntan en el versículo 24, ¿por qué haces en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Sí? Esa es la pregunta que le están haciendo. Ahora Jesucristo lo que va a hacer es a responderla. ¿Listo? Vamos a nuestro segundo punto. El segundo punto, la respuesta de Jesús acerca del día de reposo, entre los versículos 25 y 26. Dice el texto, pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿No leíste? Mira, esta expresión, no leíste, debió calarle duro a los fariseos. La respuesta de Jesús en estos dos versículos tiene dos enfoques. Hay una parte donde Jesucristo quiere apoyarse en las Escrituras, una buena forma para responder. Apoyarse en la Biblia para responderles a ellos, ¿sí? Jesucristo, ¿a dónde va? Al Antiguo Testamento, a una cita de Samuel. Algo que le ocurrió ¿a quién? Al mismo David. Quería destruirle el argumento a través de la Biblia. El otro punto que quería mostrarle Jesús era que las necesidades humanas son más importantes que el rito religioso o que sacrificios. Jesucristo va a la Escritura y le dice, nunca leíste. Oigan, es que es algo así como los fariseos desde niño. Los judíos desde niño, desde muy chiquiticos, empiezan a enseñarle la ley, la ley, la ley, la ley. Tienen varias graduaciones. Tienen una graduación a los 12 años que es el Bar Mitzvah. Tienen otro, creo que a los 17, 18, que se llama el Hijo de la Ley. Le están enseñando tanto la ley, tanto, y empiezan a estudiar desde muy niños.
a leer y la estudian, y Jesucristo les hace una pregunta. ¿Nunca leísteis? ¿Cómo se siente un fariseo que le digan eso? ¿Nunca leísteis? Uy, no, yo no imagino un fariseo queriendo darle un golpe a Jesús en ese momento. ¿Me estás diciendo que yo no he leído la Biblia? Pero esta ironía de Jesús es muy oportuna. Porque los fariseos podían haber leído, pero no tenían el entendimiento claro de la Biblia. En este momento, ¿ustedes nunca leyeron eso, lo que le pasó a David? Miren, lo importante que es saber leer la Biblia, ¿no? No solo es leerla, es hacer lectura de estudio, es entenderla. ¿Por qué? Porque yo he podido leerla. Una vez alguien me dijo, hermano, pero es que yo le leí, hermano, yo me he leído la Biblia de tapa a tapa 12 veces, Freddy, y yo nunca he visto la predestinación ahí. Yo dije, yo me quedaba con la cabeza así, yo dije, bueno, y traté de mostrarle. Pero yo decía, ¿sí ven lo importante? Hermano Freddy, sí, yo leo la Biblia todos los días. Ah, qué bendición. ¿La estudias un poquito más profundo? Bueno, no es necesario, ¿no? No, estudiémosla. Aprendamos de ella, entendamos lo que quiere, porque eso es lo que da libertad. Es la verdad de las Escrituras lo que nos hace libres. Realmente. Miren, un ejemplo de esto fue, supongo que aquí más de uno lo vivió, cuando nosotros entendimos que la salvación no se pierde. Dios santo, todos los días, después que empecé a conocer el Evangelio, uno en aquella época matándose y todos los días pecaba uno. Ay, Dios mío, Señor, perdóname, no me quites la salvación, Padre. Y todos los días, hasta cuando entendí, la salvación es un regalo. Dios no me lo quita. Esa libertad que sintió uno y esa tranquilidad en adelante. Uf. ¿Solo me pasó a mí? Creo que más de uno lo ha vivido, ¿no? Puede ser testigo de eso. Entonces, el estudio de las Escrituras en ese sentido, como una aplicación directa que es importante. Él les dijo, nunca lo leíste, les estaba diciendo en pocas palabras. Oye, ustedes que han leído tanto, ¿no se han dado cuenta? Lo mismo de las Escrituras dicen con esto que ustedes me están juzgando ahora. Jesucristo va a un evento histórico de David, sus compañeros, cuando David está huyendo de Saúl. David, el rey era Saúl en ese momento y estaba huyendo. ¿Por qué? Porque en teoría David iba a representar el siguiente rey y Saúl se veía amenazado por eso. Entonces, ellos habían corrido mucho tiempo, tanto esfuerzo, incluso habían de la persecución, habían pasado mucho tiempo, muchas horas, no habían comido nada. ¿Y qué pasó? Tenían hambre. ¿A dónde llega David? A un lugar que se llama Nob. Llega ahí. Entonces, ahí estaba el tabernáculo. Y en el tabernáculo que estaba ubicado en esa zona estaba el sacerdote. Cuando llega David, ahí le pregunta, ¿tienes algo de comer para mí y mis compañeros? Esa es la pregunta, él tiene hambre. Ya los sacerdotes tenían una idea de quién era David. Pero entonces lo que había ahí de comer solo era el pan de la proposición. ¿Qué era el pan de la proposición? Eran unas holgazas así, planas de pan que se colocaban 12, que representaban las 12 tribus de Israel, que representaban al pueblo. ¿Qué pasaba con el pan? El pan de la proposición muy poco se comía, lo comían los sacerdotes y lo comían después que pasaba un tiempo. Es decir, pasaba casi una semana entera y el pan se cambiaba el fin de semana. ¿Cuándo arrancaba el fin de semana para el judío? No. Empezaba el viernes de la nochecita. Entonces, eso se intentaba cambiar en el día de reposo. La Biblia, cuando ustedes van allá al texto de Samuel, se dan cuenta y ahí dice que los panes estaban frescos. Es decir, que era día de reposo. Era día de reposo ese momento y se habían cambiado los panes. Y no solo eso, sino que David venía con hambre. Y le pregunta, ¿no tienes? Él le dice, lo único que tengo son panes de la proposición. Y me dice, ¿me los puedes dar? El sacerdote le pregunta, ¿ustedes se han cuidado de mujeres pues para mantener algún rito de santidad? Le dicen, sí, no hemos estado con mujeres porque venimos huyendo. Él les da el pan y ellos lo comen. La pregunta es, ¿David podía comer ese pan? Jesucristo ahí en el texto dice que ese pan era para los sacerdotes. Ellos no podían comer ese pan, no era lícito. La ley decía que, la ley ceremonial, la ley del rito ceremonial decía que ellos no podían comer de ese pan. Pero sin embargo se los dieron y ellos comieron.
Entonces, aquí Jesús quiere hacerles énfasis a ellos, que los panes de la proposición es un pan sagrado y si bien David no lo podía comer, entonces, ¿cómo se mira ese tema? Jesucristo lo puso para apuntarle a algo importante. Jesucristo no estaba pecando. Jesucristo ha podido decirles a ellos, a los fariseos en ese momento, ¿saben qué? Yo no estoy pecando, ni ellos tampoco, se está cumpliendo el Deuteronomio, estamos haciendo es esto. No, Jesucristo aprovechó y les dijo a ellos, así como David tuvo que satisfacer estaba en una necesidad de hambre, ¿sí? Y sin embargo, en ese momento puso por encima la necesidad antes que esa ley religiosa de que los panes no se podían comer. ¿Sí se entiende el mensaje? Era un principio que quería enseñar Jesús. ¿Cuál era el principio? El principio es la necesidad humana o la misericordia es más importante que el ritual religioso o que los sacrificios. Oseas 6:6, vamos al texto. Dice, a Oseas le estaba diciendo, ¿qué quiere Dios? Misericordia quiero y no qué, sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces Dios quería más que la misericordia antes que ese sacrificio. En el ejemplo aplica bien, porque él lo que estaba haciendo era que en este momento, cuando los fariseos estaban juzgando a Jesús, le estaban diciendo, a nosotros no nos importa lo que tú estés haciendo. Lo que importa aquí es que estás violando el día del Señor. Aunque tampoco eso era cierto. Hay otro, este principio ampliémoslo un poquito más. Es como decir que el amor hacia los otros es más importante que los rituales religiosos. Isaías 58:6-7. Dios está hablando, Dios por Isaías les está hablando acerca del ayuno al pueblo. Y les está explicando ellos ayunos como la abstención de hambre, de ciertas cosas. Dios le quiere aclarar a ellos qué es más importante que este ritual religioso del ayuno. Le dicen, ¿qué es un verdadero ayuno? Y les está explicando. No es más bien con estas preguntas retóricas, que las preguntas, las respuestas están ahí mismo. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, apartarse de la maldad, soltar las cargas de opresión, de donde oprimir al pueblo, dejar ir a los y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo, esos yugos opresivos que se veían en la época de Isaías, cuando el rey y esos líderes sometían al pueblo. No es que partas tu pan con el hambriento, el compartir, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el nudo lo curas y te escondas de tu hermano, y no te escondas de tu hermano. Si ven todas las aplicaciones que Dios mismo está diciendo ahí, que ayudes a tu prójimo antes del rito. Incluso los fariseos en algún momento, ¿saben qué hicieron? Ellos tenían que ayudar a sus padres con algunas ofrendas especiales, una ofrenda que se llama el corbán incluso. Y en esas ofrendas, Jesucristo también en algún momento les dice, ¿ustedes saben qué hacen? Mejor prefieren cumplir, abandonan a sus padres y tratan de mejor empezar a diezmar de este lado y son tan rigurosos y se olvidan de sus padres. Padres de sangre. Incumpliendo estas y todas estas cosas que Dios está mencionando. Entonces, no es que parta tu pan con el hambriento, es decir, oigan, Dios les estaba diciendo, si hacen ese rito no me sirve el ayuno porque yo prefiero que ustedes empiecen a ayudar a su prójimo, a su pueblo, porque hay muchísima necesidad, ¿sí? Antes que vivir este rito. Porque es que los sacrificios que ellos estaban haciendo eran sacrificios en relación a los ritos, pero no los verdaderos sacrificios. ¿Cuál es el mejor sacrificio que Dios pide? Aquí, por ejemplo, habla de uno, desatar las ligaduras de impiedad. Aléjense de lo malo. En el Salmo 51:17, Dios habla de cuál es el verdadero sacrificio que Él quiere. Vayamos allá un momento. Salmo 51, versículo 17.
¿Cuáles son los sacrificios que Dios acepta de una manera sin titubear? Espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, el arrepentimiento, la confesión de pecado. Dice, a esto tú no lo desprecias, oh Dios. ¿Qué pasa cuando se hace verdadera más énfasis en la tradición, en el rito, antes que en la misericordia? Hay un problema, y esto es resultado también del legalismo, como lo estamos viendo. ¿Cuántas veces no hemos ayudado, como una aplicación directa, cuántas veces no hemos dejado de ayudar a personas? Lo que pasa es que me cae mal. Y por eso no la ayudo. Uy. Lo que pasa es que no es cristiano. No lo podemos ayudar porque no es cristiano. ¿Sí se nota que nos sometemos a ciertas reglas y nos olvidamos de la misericordia? Una vez, incluso acá, nosotros habíamos debatido algo y llegamos a la conclusión, gloria a Dios, que Dios nos dio arrepentimiento y pensábamos que, hermanos, sea o no de la membresía, ayudemos al que podamos ayudar. Porque a veces uno puede pensar, no es de la membresía, no lo ayudemos. Damos prioridad a la membresía, son nuestros hermanos en la fe. Pero no caigamos en eso. ¿Cuántas veces por orgullo no ayudamos o no nos dejamos ayudar? ¿Alguna vez han escuchado esta expresión? Prefiero morirme. ¿Alguna vez alguien ha dicho eso? Incluso las mujeres tienen una muy famosa. ¿Cómo es que dice? Primero muerta que, y ahí le agregan otras cosas. ¿Sí ven hasta dónde llega el legalismo y el orgullo? Primero muerta que sin estilo. Mujeres que prefieren dejar de perder, no de perder estilo, pero no ceden a nada. O el caso de personas que dicen, prefiero vivir en mi ley de vestirme bien y pasar hambre. ¿Y hasta dónde llega el legalismo? Y ahí agreguen muchas otras cosas, ¿no? El orgullo y la soberbia es fuerte en ese sentido. Tenemos que arrepentirnos de eso. Jesús aprovecha este momento a quien para los fariseos, entonces, les está mostrando estos principios de los cuales hemos estado hablando. Ellos se olvidaron, cogieron esos ritos y estas cosas y se olvidaron de la misericordia, la gracia y de ayudar en las necesidades de las personas. Entonces, ¿y qué se perdió? Se pierden las bendiciones de Dios. No se disfrutan realmente porque hay una carga pesada. Para el fariseo, guardar el día de reposo se le volvió una carga en vez de ser una bendición para la cual Dios la creó. Y eso es lo que Jesucristo viene ahora a mencionarles a ellos, que es nuestro tercer punto. El tercer punto dice, Jesús menciona uno de los propósitos del día de reposo. En el versículo 27, se los leo. También le dijo, el día de reposo también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Otro principio que Jesús les va a enseñar. El día de reposo, dice, fue hecho, o sea, fue creado. ¿Quién lo creó? Dios, fue hecho por Dios. Ellos habían convertido el Sabbat, y por las tradiciones se habían desviado tanto que habían convertido el Sabbat en algo tan hermoso, tan bonito, una bendición tan grande, en una carga de esclavitud insufrible por las tradiciones y malas enseñanzas. Miren, Dios instituyó el día de reposo para ayudar al hombre, para descansar, para que fuera de bendición. Ese era el propósito. Dice, Jesucristo dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Es decir, ¿quién fue primero, el día de reposo o la creación del hombre? El sexto día que Dios creó, el hombre, y el séptimo día fue que reposó, ¿cierto? Y después dio la enseñanza. Entonces Dios le dijo al hombre, este es un modelo para que tú lo vivas. Trabaja 6 días y el séptimo vas a descansar. Entonces Dios dice, te diseñé un día para ti, para que descanses. Ese es uno de los propósitos principales. Fue hecho para ti, no lo contrario. ¿Sí? Cuando le dijo eso,
era para el descanso físico y también para el descanso del alma, obviamente. Esto debía operar en beneficio del hombre. Si en algún momento el día de reposo perjudicaba al hombre de alguna manera, entonces esto desviaba el propósito divino. Se desviaba el propósito automáticamente. Por ejemplo, se supone que era un día donde debían compartir con el pueblo de Dios, descansando, compartir entre ellos. Debía el alma reposar en Dios, alimentarse con las escrituras, dedicarse a Él. Pero entonces venía una persona y la persona vivía a 3 kilómetros de la sinagoga y quería venir al día de reposo y él decía, si camino 3 kilómetros me van a decir que pequé y no voy a poder ir, mejor no voy. Anda, pero es que mi prima se enfermó y tengo que llevarle ahora algo. Me enteré que recién me mandaron una. Yo dije el día de reposo, ¿qué hago? Ella vive lejos, no puedo ir a ayudarla. Se les volvía una carga, les dañaba el día de reposo y ellos decían, no. Entonces ahí no aplicaba, le estaban diciendo, fue hecho por causa del hombre. Si la persona estaba enferma, tranquilo, repose su enfermedad y que esté bien, en vez de aplicarlo bien. Pero decir una persona, te juzgo y pecaste porque ese día es un día especial y tenías que ir a guardarlo, pero estaba enfermo. No importa. ¿Cómo que no importa? El día de reposo para los judíos equivale al día del Señor para los cristianos. La iglesia durante los últimos 2000 años, después de los apóstoles y la época de Jesús, ellos como práctica apostólica guardaban el domingo hasta el día de hoy. No es un invento nuestro, es un invento de la propia iglesia primitiva, empezando con Jesucristo y los apóstoles. Y nosotros por eso es que guardamos el domingo. Cuando Jesucristo dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, Jesucristo no está invalidando el mandamiento. Al contrario, le está dando más fuerza. Está diciendo que el mandamiento hay que cumplirlo. Es el cuarto. Es un día para dedicación a Dios. No solo yo debo tratar de lo posible descansar de mi cuerpo, sino de mi alma. ¿Cómo se descansa el alma? El alma la descansamos, como nos enseña la Escritura, dedicándola a Dios, compartiéndole, cantándole, compartiendo con mis hermanos en la fe y todas esas prácticas que nosotros en lo posible intentamos hacer el día del Señor. ¿Cuál es el problema? Por favor, no caer en los prejuicios, enseñanzas de hombres. Entonces, hermano, resulta que en la tarde compartí con mi familia. Anda, compartiste con tu familia. No hiciste práctica espiritual, pecaste. No, hermano, fue hecho por causa del hombre, para que descansemos. ¿Sí? No fue que el hombre fue puesto debajo del día de reposo para que el día de reposo lo esclavizara. No, sino para que le fuera una herramienta como algo útil ese día. Para que pudiera disfrutar no solo el descanso físico, sino el descanso del alma. Ese es el propósito del cual está hablando Cristo. Entonces no para llenarnos de prejuicio, decía, el pastor dice que si yo no llego a las 9, mejor que no vaya. No, no, no. Ahora eso es risible, ¿no? Pero yo lo viví particularmente. Que llegó un momento en donde me daba miedo. Eso de los 5 minutos más cuando uno va a dormir, yo dije, no, no me los daría porque si no, mi buen regaño me llevaba. No, no era el propósito. Que no se le volviera una carga. Es decir, es yo ir a ir contento porque Dios me dijo, Dios me está mandando a que descanse. O sea, si ustedes no ven la bendición en eso, me manda, te mando a que descanses, te voy a bendecir 6 días y el otro descansa. Te mando a que descanses, así que deje y disfrútalo. Dios me está mandando a que disfrute. Nosotros somos demasiado tontos, la verdad, porque pues eso es la única explicación que yo veo, de uno no querer disfrutar el día del Señor, pudiendo hacerlo. Entonces, ojo con los prejuicios, pero tampoco lo desaprovechemos. Tampoco desaprovechemos el día del Señor.
No tenemos razones de peso y sin embargo lo desaprovechamos, no descansando en el alma, no compartiendo con mis hermanos y todo lo que normalmente hace. Recuerden, Cristo no niega el mandamiento, lo refuerza. Entonces, sí podemos hablar de violar ese mandamiento. Sí podemos hablar de violarlo. Si sigue siendo un mandamiento vigente, podemos hablar de violarlo. ¿Por qué no definir este día como algo inamovible? Por ejemplo, volverlo un hábito de vida, un día inamovible. Un día en donde yo me anticipo, planeo. Llega el domingo, tengo que hacer esto, ¿por qué no lo hago desde el día anterior? ¿Por qué no me planifico desde antes? O postergo para después, si puedo. El mandamiento en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 dice, acuérdate. ¿Saben qué significa acuérdate? Ah, me acordé, punto, lo anoté. No, acuérdate es, me preparo, hay anticipación, es algo importante. ¿No disfrutaría más llegando temprano? ¿No disfrutaría más compartiendo con mis hermanos si puedo llegar más temprano que de costumbre? Para tener comunión, para servir en lo que pueda, si en verdad disfruta servir. Participa en todas las actividades, la oración inicial, todo lo que tenemos, escuela dominical, la alabanza, recibir la predicación, todo esto, pero que seas intencionalmente que seamos intencionalmente dedicados en cuerpo y alma, ¿sí? Una escucha activa, alabar con el corazón, no de labios hacia afuera, pensar, meditar en todo lo que estoy aprendiendo, reflexionar, no solo quedarme como alguien pasivo ahí sentado, sino meditar, estar ahí, acordarme, anotar, memorizar, aprender las escrituras y una lista que podemos añadir. Amén. Jesús ahora ya, al último punto que quiero llegar, no solamente hace eso, sino que le ofrece una conclusión, que es una conclusión espectacular. Es nuestro último punto. Esta conclusión es, Jesús menciona que Él es el Señor del día de reposo. El versículo 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nosotros ya hemos visto, y cuando uno analiza el contexto en Marcos, ya Jesucristo había dicho muchas veces que Él es Dios. Para los fariseos, el día de reposo era algo muy importante dado por Dios. ¿Qué pasa si Cristo dice, yo estoy por encima del día de reposo? ¿Qué está diciendo? Que Él es Dios. No hay otra conclusión lógica, por eso Él llega a esa conclusión. Por tanto, Él podía hacer lo que estaba haciendo con los discípulos. Lo podía hacer. Si le fue permitido hacerlo a David, como lo citó Jesucristo, recuerden desde el Antiguo Testamento, si le fue permitido a David hacerlo, ¿cómo a Cristo no se le va a permitir, siendo Él superior infinitamente a David? Solo Cristo, y Él lo hizo, restauró lo que significa el día del Señor, el día de reposo. Le dio el verdadero entendimiento. Jesucristo ha podido darle una respuesta rápida de que no estaba pecando, como lo hemos mencionado, y ya dejarlo ahí. Pero Él toma este momento, como muy particular de Cristo, y empieza a darles unas enseñanzas y unos principios espectaculares. Y Cristo aquí no solo valida el día de reposo, el día del Señor, sino que también le da el verdadero significado que es. Solo eso lo pudo hacer Cristo. Él es el verdadero reposo. Solo en Cristo una persona puede reposar de sus pecados. Una persona que vive una vida de pecado tiene que confesar los pecados, arrepentirse de esa vida y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y ahí es cuando descansa. Cuando ya esa guerra que tiene con Dios cesa, y esa guerra lo que hace es que Dios baja las armas, nosotros también estamos a paz con Dios. La mejor paz que puede tener cualquier persona. Todos los cristianos darían fe de esto cuando se empezaron a vivir esa paz, la tranquilidad que tuvieron.
Puede estar acabándose el mundo a su alrededor, pero si están a paz con Dios, qué alegría y qué tranquilidad. Pero no solo eso, también da paz en el sentido de esta cantidad de cosas que hemos hablado. El legalismo, el prejuicio, la superioridad, el orgullo, la soberbia. De todo esto también. Todas estas cargas y mandamientos. ¿Ustedes recuerdan en algún momento cuando Cristo dijo, vengan a mí todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados. Se refería al pecado, pero también se estaba refiriendo en los judíos a aquellos que tenían tantas cargas encima que les habían puesto. ¿Sí? Y decía, vengan, la mayoría de esas cargas no tienen que llevarlas. Con un buen entendimiento y con la ayuda de Cristo podían llevarlas. Recuerdo una vez que a una muchacha, una mujer, yo le expliqué bien que no se preocupara, que el tema no tenía que ver con la falda, le di un vestir que no es por el vestir particular, sino que era un tema relacionado con vestir con pudor y modestia. Después que hablé de eso, uno ve en los ojos de esa persona, no sé si a alguien le ha pasado cuando le explica bien la palabra, ve como es como un sentimiento así como que algo le baja y se descansa el alma. Porque sí pasa. Les puse el ejemplo de cuando entendimos bien que Dios se encarga de nuestra salvación y no nos bota a la calle como Dios echando a sus hijos, no. Sino que Dios me ayuda a perseverar cuando ya se tiene un entendimiento claro de las Escrituras. Solo en medio de Cristo y el entendimiento de las Escrituras es que puede haber esa verdadera calma del alma. Para que lo tengan presente, solamente en Cristo podemos vivir eso. Finalmente, quisiera mencionarles algunas cosas que vimos y a repasar rápidamente algunas aplicaciones. Principios importantes que enseñó Jesús. Tener cuidado de las tradiciones, de mandamientos de hombres que no son parte de la ley. Recuerden, porque nos terminamos olvidando de esa parte de la ley de Dios, nos terminamos quedando con los mandamientos de hombres. Sí, terminamos obedeciendo otras cosas, se nos ponen cargas encima y terminamos obedeciendo esos mandamientos de hombres. El legalismo es un ejemplo de eso y todo lo que implica por lo que vivieron los fariseos. Se intenta poner el juicio por encima de la ley, se intenta poner el juicio y la ley por encima de las otras cosas. Por encima de la gracia, de la misericordia de Dios. Vimos la importancia que es Cristo y Él como dueño del día del Señor y Él como creador, Él es más importante y en Él está el reposo. Recordemos eso. Y vengamos el día del Señor a disfrutar verdaderamente. Aprovechemos el día a disfrutar verdaderamente en descanso físico y disfrutar y descansar el alma. Porque en Cristo Jesús es la única manera en que podemos disfrutar de liberarnos de esas cargas pesadas y del pecado. Entonces, algunas aplicaciones que habíamos visto, quiero de pronto recordárselas y con eso termino. El legalismo y el prejuicio, tengamos mucho cuidado. Somos cristianos, nos quita la humildad. Los corazones se vuelven soberbios, vanagloriosos. Nos vuelve una vida prejuiciosa, nos hace énfasis tanto en la ley y en el juicio, se olvida de lo demás. Recordemos aprender las Escrituras. El entendimiento de la Biblia en Cristo Jesús es un entendimiento claro de la Biblia. Nos va cada vez más a darnos más libertad en el alma. Ojo con prejuiciar en el día del Señor, pero no lo desaprovechemos. Si no eres cristiano, ya sabes que todo esto que hemos mencionado es pecado y tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Bueno, hasta ahí Dios nos ha hablado por el día de hoy. Amén. Entonces, vamos a estar orando para que Dios nos ayude